Muy buenos días. Qué bendición estar de nuevo con ustedes y seguir adelante con nuestro estudio explorando el libro de Apocalipsis. Vamos a iniciar orando y pidiendo a Dios su bendición. En el nombre de Cristo, Señor, nos acercamos a ti en este momento, pidiendo que tú abras nuestras mentes, abras nuestros oídos, abras mis labios, que podamos comunicar la enseñanza con claridad y podamos avanzar en este estudio de este hermoso libro. En tus manos nos ponemos, cada uno de los que está ahorita conectado en diferentes partes, que nos sintamos en un solo lugar, un solo salón, y podamos recibir tu enseñanza. Por Cristo Jesús. Amén. Quisiera iniciar haciendo un pequeño resumen de lo que vimos al final. Estábamos diciendo que el profeta Daniel y el libro de Apocalipsis van mano a mano. El profeta Daniel, en el capítulo 9, versículo 24 en adelante, nos presenta lo que nosotros llamamos las 70 semanas de Daniel. Son semanas de años, o sea, una semana es 7 años. Y así vamos a ver cómo se dividieron. Daniel hizo 3 divisiones. Una división era la primera de solamente 7 semanas. La segunda división era de 62 semanas. Ahí tienen ustedes el diagrama. Y dice que estamos viendo esto. A ver si lo podemos centrar. Ahí está. Mire, dice que estaba dividido pues en 3 partes. La primera parte es las 7 semanas. A partir de la orden de Artajerjes, allá en Nehemías capítulo 1, en el año 345. En este año, 445. En este año, Artajerjes dio la orden de reconstruir la ciudad, de reconstruir los muros, y ayudó a Nehemías para que él pudiera ir y hacer la tarea. Bueno, hubo 7 semanas, o sea, 49 años. 7 por 7, 49 años. Dice la Biblia que ellos terminaron en 52 años, así que poco más o menos estamos iguales ahí. La construcción de Jerusalén, la construcción del muro, se hizo en 52 años. Entonces tenemos nosotros el primer periodo de 7 semanas. El segundo periodo es del momento que se construyó y se terminó la construcción. Sigue un periodo de 62 semanas que termina con el nacimiento, muerte, resurrección, ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Esto es un periodo 62 por 7, sería un periodo de 434 años. Entonces, si nosotros vemos esto así, podemos decir que ya se cumplieron 2 partes. La primera de 7 semanas y la segunda de 62 semanas. O sean 434 años. Entre las 69 y 70, es decir, entre la muerte de Cristo y la venida de Cristo a arrebatar a su iglesia, a levantar a su iglesia. Recuerdan la palabra clave, dijimos que la segunda venida estaba dividida. La primera parte es cuando el Señor viene por su iglesia y la segunda parte cuando el Señor viene con su iglesia al finalizar los 7 años, o más bien, perdón, al finalizar la última semana, que son los 7 años que faltan. Bien, entonces veamos, ya con esto en nuestra mente, podemos decir que estamos viviendo en el tiempo de la iglesia. Este es un periodo que Daniel no vio. Daniel vio 3 pináculos, digamos así. Vio el pináculo de la construcción, vio el pináculo de la venida y muerte del Mesías, y luego vio el pináculo de la última semana. Pero entre las 69 y las 70 hay un periodo de 2000 años que Daniel no vio y no menciona. Estamos nosotros viviendo en ese periodo. ¿Cuándo va a terminar este periodo? No sabemos.
El Señor puede venir por su iglesia, puede venir hoy, puede venir mañana, puede venir en 5 años, 10 años, 20 años, no sabemos. Pero cuando Él venga, los que estamos ya listos para recibirlo y vivimos, iremos con aquellos muertos en Cristo, nos uniremos con ellos e iremos en las nubes a recibir al Señor en el aire. Entonces empieza ahí lo que llamamos nosotros la última semana de Daniel, la 70ª semana. Esta es la semana que se ha llamado también semana de tribulación, que está dividida en 2 partes. La primera parte es de 3 años y medio, la segunda parte 3 años y medio también. Ahora, esto lo encontramos más claro en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Si ustedes tienen sus Biblias a la mano, pues podemos verlas rapidito. Dice, señales del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces el Señor empieza a darles señales de su venida. Esto no se ha cumplido todavía. La 70ª semana de Daniel no se ha iniciado tampoco. Va a iniciar cuando venga el Señor por su iglesia. Les decía la vez pasada, hay escuelas diferentes. Hay una escuela que dice que el Señor vendrá a la mitad de la tribulación y por eso algunos piensan que ya estamos en la tribulación. Otros que el Señor vendrá al final de la tribulación. Pero la posición nuestra, la posición que creemos es la más correcta, es que el Señor vendrá por su iglesia al inicio de la tribulación, que está dividida en tribulación y gran tribulación. Decíamos la vez pasada que 3 años y medio también lo encontramos en la Biblia con otros términos. Por ejemplo, en el capítulo 12, versículo 6, se habla de 1260 días. En el versículo 14 del capítulo 12 se habla de un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y en el capítulo 13, versículo 5, se habla de 42 meses. Pero no importa. Si usted encuentra pues que habla de 3 años y medio, o habla de tiempo, tiempos y medio tiempo, o habla de 1260 días, o habla de 42 meses, es lo mismo. Lo único es que se varió en la presentación. Y tenemos entonces la mitad, la primera parte, que se llama principio de dolores. Lo dijo el Señor Jesucristo. Recuerdan ustedes allá en el versículo 8. Y todo esto, dice, será principio de dolores. Pero más adelante, entonces, él ya va y habla de la gran tribulación, en el versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, hermanos, ya está en nuestra mente, los 7 años de la tribulación están divididos en 2 partes. Ahora, hay señales, naturalmente no se han cumplido, como les dije la vez pasada, no se han cumplido porque apenas estamos esperando la venida del Señor. Pero como esto no va a suceder de un momento a otro, yo creo el Señor desde ahorita está preparando el camino. Y esto es lo que ha confundido a veces. Hay personas que leen de estos movimientos sísmicos, que oyen de estas tormentas, que oyen de estos muertes y pestes y enfermedades y todo, y dicen, ya estamos en la era apocalíptica, pero no. Estos son solo preparativos para lo que viene al iniciar la semana. Y el Señor dio varias señales. Miren ustedes, por ejemplo, cuando dice, ¿qué señal habrá de tu venida? Y dice el versículo 5, vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora esto sí ya lo estamos viendo, aunque todavía no es el auge de anticristos y de falsos cristos que vendrá en el tiempo de la tribulación. Pero ya ahorita, hoy en día, ya hay personas, aquí hace unos años, en la Ciudad de México, había un individuo que se llamaba el Mesías, tenía su templo
y él decía que él era el Mesías prometido que ya había venido. Mentira, no hay nada de eso. Hay otros en otros países que han dicho que ellos son movimientos religiosos que han presentado a su líder como el que está tomando el lugar del Mesías. Pero acuérdense ustedes, la palabra de Dios nos advierte, una de las señales de la venida del Señor es precisamente que muchos vendrán en su nombre diciendo yo soy el Cristo. Ahora nosotros ya lo estamos viendo, pero cuando venga el Señor por su iglesia, inicia, ahora sí, mayor fuerte la expresión y la demostración de lo que está sucediendo. Habrá más falsos cristos. Habrá, dice en el versículo 6, oiréis de guerras y rumores de guerras. Ya las estamos oyendo. Hay guerra entre dos países allá en Asia. Hay guerras o guerrillas a veces aquí en nuestros países de América Latina, en Colombia, ya ha habido en El Salvador, ha habido en Guatemala. Y estamos viendo pues que hay guerras y rumores de guerras. Alguien mencionaba que hubo un momento cuando estábamos nosotros siendo testigos de alrededor de más de 40 guerras a la vez en el mundo. Ahora, no todas guerras mundiales, son guerras pequeñas, pero están entre dos naciones o muchas veces dentro de la misma nación. Pero dice en el versículo 6, cuando esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, todavía nos está advirtiendo. No digan, ya estamos en el tiempo, ya va a venir el Señor. Sí, ya va a venir, pero no ha venido. Ya se está cumpliendo todo. No, se está advirtiendo, preparando, pero vendrá en los primeros 3 años y medio. Habrá también, dice en el versículo 7, habrá pestes. Las estamos experimentando. Ya la tuvimos antes, el dengue, el ébola y cuantos otros, y ahora el COVID-19. Habrá pestes. Creo que la que estamos experimentando ahorita es una de las peores que hemos experimentado en la historia. Pero si vemos realmente apenas llevamos alrededor de 1 millón de muertos en el mundo. Y con la peste negra que se llamó allá en España, se cree que murieron alrededor de 50 millones, pero eso ya hace más de 100 años. Entonces sí habrá señales, pero no son que las que digan este es el fin, son señales preparativas. Ahora dice también, habrá hambres. Tenemos países que están muriendo diariamente porque no tienen alimento para los niños, no tienen alimento para los adultos. Y por más que trabajen las Naciones Unidas y todos, hermanos, no alcanza para dar de comer a todos aquellos que tienen hambre. Pero acuérdense, esta es una de las señales que el Señor ya viene. El hambre también. Terremotos, no se diga. En el versículo 7, ya estamos experimentando terremotos. Hace un tiempo estábamos viendo que habían como 15 diferentes lugares que estaba temblando a la vez. Esto era una cosa que nos ponía de veras alertas. ¿Qué está pasando? Bueno, era una de las señales que el Señor está dando como advertencia, como introducción a lo que realmente vendrá después. Luego habla también del versículo 11, muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Esos tenemos ya dentro de nuestro ambiente. Personas que están profetizando lo que va a pasar, personas que no quieren que usted sufra, que no quieren que usted haga esto, que no haga el otro. Hermano, son falsos profetas que el Señor advirtió que iban a venir antes de su venida. También dice más adelante, ahora aquí ya inicia prácticamente la segunda parte de la tribulación, cuando dice que el evangelio será predicado en todo el mundo. Ahorita todavía no lo hemos predicado en todo el mundo. Por eso se van a levantar, y lo vamos a ver hoy más adelante, se van a levantar 144,000 evangelistas que van a ir a predicar el evangelio, especialmente en el pueblo judío. Pero más adelante vemos que no solo el pueblo judío, sino que dice que venían de todas las naciones, de todas las tribus, de todas las lenguas a adorar al Señor. Entonces, sí podemos decir
que estamos acercándonos a la venida de Cristo más que nunca. Estamos adelantando ya. Les mencionaba la vez pasada, hay ya todavía muchos países que no tienen la palabra, pero los traductores están trabajando horas extras, digamos, a marcha cerrada para poder tener lo más posible para cuando venga el Señor, que el mundo haya oído por lo menos o leído algo del Evangelio. Y si no, pues tenemos la enseñanza en Romanos capítulo 1, que el Señor se manifiesta y manifiesta su gloria y su poder a través de la creación, a través de lo que el hombre ve. De modo, dice, que no tienen excusa. Así que no se preocupe usted y aquellos que nunca han oído, ¿qué va a hacer Dios con ellos? Ese es el problema de Dios. El problema suyo y mío es llevar el Evangelio a todos aquellos que no lo han oído, sea aquí mismo en el país o fuera del país, pero nuestra labor es llevar el Evangelio, porque el Señor ya viene y esta es una de las señales, que el Evangelio va a ser predicado en todo el mundo para decir, ya, el Señor ha venido o el Señor está por venir. Bueno, tenemos también ahí en el versículo 21, porque habrá entonces, dice, gran tribulación. Ahí empiezan los 3 años y medio segundos de este periodo de 7 años. Bien, entonces ya con esa aclaración yo creo que podemos seguir adelante y podemos seguir nuestro bosquejo y nuestra lectura y todo. Quiero pues que entremos a lo que se llama los 7 sellos. Miren ustedes, empecemos con el capítulo 6. Y vi, de Apocalipsis, capítulo 6. Y vi, dice, que el Cordero abrió uno de los sellos. Ahora, acuérdense que hubo un librito ahí, un rollo, en el capítulo 5, que lo tenía el Señor, lo tenía Dios en su mano. Y dice que preguntaron, ¿quién es digno de abrir este rollo? Y no había nadie digno. Y el mismo Juan empieza a llorar y uno de los ancianos dice, no llores, mira, aquí hay alguien que puede abrirlo, y presenta al Cordero de Dios, presenta al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo toma aquel rollo y dice en el versículo 6 del capítulo 5, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, ya hablamos de esto, enviados por toda la tierra. Y vino, dice, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El Señor toma pues aquel rollo de la mano de Dios, y ahora Él es digno de abrirlo. Él sí puede abrirlo, y lo abre. Y en el capítulo 6, versículo 1, dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Ahora recuerden, son 7 sellos. Creo que tenemos un diagrama, ¿no?, de donde muestran la mapa después de este. No está. Bueno, ahí va. Yo creo que este nos va a ayudar más. Dice que el libro sellado con 7 sellos. Y aquí en el capítulo 6 empieza a presentarnos cada uno de los sellos. Los primeros 4 son 4 jinetes. Mucho se ha hablado de los 4 jinetes de Apocalipsis, pues se refiere precisamente a estos 4, que dice la Biblia en el versículo 1 y 2. Y miré, dice, un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ahora, aclaremos algo. Este conquistador del caballo blanco en el capítulo 6 y versículo 2 no es el mismo que encontramos nosotros allá en el capítulo 19. En el capítulo 19 nos habla del Señor Jesucristo, que sí viene montado en un caballo blanco. Dice en el versículo 19 y versículo 11, capítulo 19. Entonces vi el cielo abierto
He aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Versículo 16. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El caballo blanco del capítulo 19 no es el caballo blanco del capítulo 6. Algunos más se refieren a este jinete como un antimesías, un anticristo, que viene, dice, a hacer destrucción, viene a conquistar. Ahora, no necesariamente vino siempre con muerte, con sangre, no, no. Miren, por ejemplo, dice, tenía un arco que no habla de flechas ni nada, o sea, que conquistó algunos lugares sin batalla, los pudo conquistar sin problema. Pero el caballo blanco primero, es un caballo que representa conquista. El segundo sello viene en el versículo 3 y versículo 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. Ahora, bermejo quiere decir un rojo encendido. Cuando sale este caballo rojo encendido, el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. O sea, él viene representando guerra. Y durante estos primeros 3 años y medio, entonces, ya empieza el sufrimiento, ya empieza la conquista, ya empieza la guerra. Y en el versículo 5 se habla del tercer sello, y habla ahora, dice: ven y mira. Y era un caballo negro, y el que montaba tenía una balanza en la mano. Este representa hambre, jinete de caballo negro. Y en el 6, versículos 7 y 8, se habla del cuarto sello, que representa muerte. De modo que, hermanos, los primeros 4 sellos vienen ya a destruir. Son siervos de justicia, pero siervos de castigo y siervos también de destrucción. Miren, decíamos el primero 1, el sello 1 es conquista, el sello 2 es guerra, el sello 3 es hambre, el sello 4 es muerte. Tenemos uno más grande, un cuadro más grande de estos sellos, que podamos verlos mejor. Ahí está, miren, para que ustedes vean. Ahora, el sexto sello, hay trastornos cósmicos, pero el quinto sello es un sello que muestra el martirio que sufren por el nombre del Señor. Y vamos a verlo más despacio. Miren ustedes en el quinto sello. Dice en versículo 9: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra muerte en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces aquí el apóstol Juan ve lo que significa el quinto sello. Es un sello de martirio, es un sello de sufrimiento, es un sello de persecución, es un sello de dolor. Pero el versículo 12 nos presenta ahora el sexto sello. Dice: cuando abrieron el sexto sello, versículo 12, he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos.
y el cielo se desvaneció, dice el versículo 14, como un pergamino que se enrolla. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes, miren, en lugar de clamar a Dios, en lugar de clamar al que podía ayudarlos, clamaban a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Entonces, viendo así rápidamente, repasemos. El primer jinete, el primer sello, es un sello de conquista, un caballo blanco. El segundo es un jinete de guerra, un caballo rojo. El tercero, un jinete de hambre, jinete en caballo negro. El cuarto, un jinete de muerte, en caballo amarillo. Y el sexto, el quinto, decíamos, es el de visión de los mártires. El sexto, los trastornos cósmicos. Y el séptimo es el que presenta las 7 trompetas que siguen. Es interesante que los 6 primeros sellos tienen propósito divino especial, pero el séptimo es para abrir las puertas y que entren las 7 trompetas. Vamos a ver nosotros también que cuando terminan las trompetas, la última trompeta abre las puertas para que entren las 7 copas. Entonces tenemos una secuencia. El mismo Stanford Orth nos dice que los juicios de los sellos, las trompetas y las copas son la columna vertebral de la enseñanza acerca de la tribulación. Ahí está encerrado. Ese es 7 años donde va a haber este tipo de sufrimientos y cada uno va creciendo, va siendo peor, va siendo más difícil, va siendo más duro, hasta que al final de los 7 años, ahora el Señor regresa en gloria y regresa con su iglesia. Y de ahí empieza ya el resto y termina la tribulación. Así que, hermano querido, si usted ha estado pensando en los horrores de la tribulación, dele gracias a Dios, que usted, y creemos esto, la Biblia lo enseña, que usted ya no va a estar aquí cuando eso pase. Lo vimos allá en el capítulo 4, cuando el Señor invita precisamente a Juan a que suba, y algunos lo interpretan ahí como que la iglesia es cuando sube y va a ver todas las cosas desde ahí arriba. La iglesia, pues, acuérdese, no fue preparada para la ira de Dios. La iglesia está preparada para la venida de su Salvador. Así que la iglesia no tiene en sí por qué pasar por todos estos sufrimientos. Ellos van a estar arriba con el Señor. ¿Qué van a estar haciendo allá arriba? Lo vamos a ver más adelante. En lo que los sellos y las trompetas y las copas están derramando su ira y su destrucción y su muerte, allá arriba hay 2, 3 acontecimientos que no tienen nada que ver con lo que está pasando aquí en la tierra. Aquí en el capítulo 7, vamos ahora al capítulo 7, vamos a encontrar 2 grupos que surgen y toman un papel preponderante en el desarrollo de este periodo. El primer grupo se desarrolla en la tierra. El segundo grupo se desarrolla en el cielo. Veamos cuáles son. El primer grupo dice en el capítulo 7, versículo del 1 en adelante, que él vio cómo surge un grupo de 144,000 personas, versículo 4. Oí el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, aclare bien esto. Los 144,000 son judíos. Los 144,000 no son los, como una secta por ahí dice, que ellos son los testigos, los 144,000, pero no.
porque la Biblia aclara muy bien que los 144,000 no son gentiles, son judíos. Y nos lo muestra dándonos los nombres de las 12 tribus. Y al darnos las 12 tribus, dice que de cada tribu surgen 12,000 personas selladas. O sea que estos 144,000 van a tener una tarea especial. Los vamos a ver en los siguientes 2-3 capítulos. Estos 144,000 van a ser enviados a predicar, van a ser enviados a donde el evangelio no ha sido presentado, especialmente al mundo judío, pero seguramente habrá gentiles que también escuchen el mensaje. Aquí es donde sí podemos decir el evangelio va a ser predicado en todo el mundo conocido o en todo el mundo existente. Pero son 144. Ahora, aquí hay algo interesante. Cuando nosotros vemos allá en Génesis, capítulo 49, se da una lista de los hijos de Jacob, y Jacob empieza a bendecir a cada uno de ellos. Pero al ver la lista de Génesis 49 y compararla con la lista de Apocalipsis capítulo 7, hay dos variantes. Y esto puede despertar un poquito de inquietud y vamos a explicarlo. Aquí en Apocalipsis capítulo 7 están ausentes dos tribus por nombre. Está ausente la tribu de Dan y está ausente la tribu de Efraín. Entonces, en lugar de Dan, vamos a ver que hay un sustituto, está Leví, y en lugar de Efraín está José. Ahora, acuérdese que José es padre de Efraín. De modo que si no se menciona a Efraín, a lo menos está mencionando a su padre. Pero Dan sí no se menciona. Posiblemente porque tanto Dan, especialmente como Efraín, tuvieron mucho que ver en que la idolatría se extendiera dentro del pueblo de Dios. Fue Dan el que estuvo involucrado cuando son dos diferentes becerros para adorar. Ya habíamos leído de eso allá en Éxodo, que Aarón hizo un becerro y le dijo al pueblo, miren, este es el becerro, este es el ídolo que lo sacó de Egipto, y empezaron todos a adorarlo. Bueno, más adelante se habla de Dan, que también hizo lo mismo, pero eran dos becerros, y hace la misma oferta. Señores, estos son los dos becerros que los han traído hasta aquí, y estos son los que merecen la adoración. ¿Y qué hace Dios? Quita a Dan de la lista. Dan se llama, no Adán. Quita a Dan de la lista, y también a Efraín, que tuvo parte más adelante también en la idolatría del pueblo. Hace unos 2 días hablábamos precisamente de la idolatría y cómo Dios a través de toda la Biblia habla del pecado del pueblo, pero el pecado que más menciona es la idolatría. El pecado que más se subraya es la idolatría, que empieza desde el Antiguo Testamento, de los primeros libros, y sigue adelante, y lo vemos como aún hoy en día, que estamos en el periodo de la iglesia, la idolatría sigue con todo auge. ¿Cuántos santos hay que se adoran? ¿Cuántos vírgenes hay alrededor del mundo? La de Fátima, de Lourdes, la de los lagos, la guadalupana, bueno, todo esto, ¿qué está haciendo? Que el hombre aparte sus ojos de Dios y empiece a darse cuenta de otros que pueden ocupar el lugar que no deben de ocupar. Mencionaba en Jeremías hace 2 días también, que como el pueblo había llegado hasta el colmo, que dice Dios, ya no los soporto, ya no los aguanto, que habían llegado hasta el colmo de adorar a la reina del cielo, cosa que ni existía. La reina del cielo se le llamaba a la diosa babilónica, que tenía que ver con la fertilidad. Era una diosa que se adoraba en el pueblo de Babilonia, pero el pueblo de Israel lo había tomado también, y ahora cuando vino Jeremías a decirles que adoraran a Dios, que dejaran su idolatría,
ellos mismos dijeron, no dejaremos nuestros ídolos, porque eso ya lo prometimos, no te oiremos, no creemos tus palabras. Y Dios dice, ya no los aguanto, ya no los soporto, y la idolatría vuelve a tomar un lugar prominente delante de Dios como algo que Dios lo lleva a ira y algo que Dios no está dispuesto a compartir con ellos su gloria, como lo dice también en otra porción. Dice, yo no comparto mi gloria con nadie. Entonces, hermanos, aquí vemos nuevamente cómo el castigo por la idolatría se presenta al poner la lista de los que van a estar representando en este equipo evangelístico de 144,000 personas. Hay un grupo, testigos de Jehová, decía, que ellos han dicho y dicen que ellos son los 144,000. Pero si usted observa la Biblia, son judíos y los 144,000 de los cuales se habla, ellos hablan, pues no son judíos, muchos son mexicanos, brasileños, españoles, o sea, y además no son 144,000. Los mismos testigos de Jehová son mucho más que eso. Han llenado estadios, entonces no pueden ser los 144,000. De modo que estos 144,000 son especiales, específicos, llamados por Dios para hacer una labor especial. Predicar su evangelio, predicar su palabra, especialmente entre el pueblo judío, pero también entre los gentiles. Vemos que hubo resultados. Ahora, el segundo grupo, dice en el capítulo 7, empezando con el versículo 9. Después de esto miré, dice, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Aquí está, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestido en ropas blancas con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, y todos los ángeles estaban de pie. Hermano, imagínese este cuadro, véanlo en su mente, por favor. Ahí está un cuadro de un pintor, para que nos dé una idea. El trono, y son miles, dice, y no solo miles, sino más adelante dice que son millones. Y todos ellos, diciendo, versículo 12, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces yo pregunté, dice en el versículo 14, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son de ropas blancas? Y estos son, dice, los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven, dice, día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastorea y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Casi lo que se repite allá al final de Apocalipsis cuando dice que los salvos, los creyentes, no verán ya ni muerte, ni enfermedad, ni dolor, ni tristeza, pero aquí en la tribulación como que se nos adelantan un poquito y empieza Dios a mostrar lo que va a venir más adelante. Qué hermoso, ¿verdad? Como lo vamos viendo, lo estamos viendo de una forma sencilla. No queremos sembrar miedo, ni terror, ni nada, sino al contrario, yo quiero sembrar en ustedes gratitud. Quiero sembrar en ustedes alabanza, adoración, como estos lo hacían. Porque gracias a la sangre del Cordero fuimos lavados nosotros de nuestros pecados. Y algún día estaremos también delante de ese trono, alabando su nombre, adorando su nombre. De modo que, hermano, no entremos al libro de Apocalipsis con miedo, al contrario, entremos al libro de Apocalipsis con gratitud, con adoración,
porque todo esto terrible de la tribulación y la gran tribulación ya no son para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está arriba con su Salvador, y todo lo que pasa en este tiempo de 7 años de tribulación no tiene el cristiano por qué temerlos, porque no va a estar aquí. Él ya fue arrebatado por el Señor cuando vino por su iglesia. Creo que cuando lo vemos con esos ojos y con ese entusiasmo, la tribulación y la gran tribulación no van a ser motivos de terror, ni de dolor, ni de espanto, sino al contrario, serán actos de gratitud del cristiano porque no está sufriendo todo esto. Vamos a hablar de cuando se abre el séptimo sello. Y cuando se abre el séptimo sello, surgen ahora la tribulación de las 7 trompetas. Y vamos a estudiar un poquito de esto. ¿Qué es lo que ellas representan? ¿Qué es lo que ellas van a hacer? ¿Qué es lo que ellas van a anunciar? Así que ya hemos cubierto por lo menos una tercera parte de los 7 años, la parte que tiene que ver con los sellos. Ahora vamos a entrar a la parte que tiene que ver con las trompetas y después la que tiene que ver con las copas. Y ese es el período que se llama la tribulación y la gran tribulación. Repasen la palabra de Dios, los pasajes que hemos leído, léanlos de nuevo y verán qué claro, verán qué fácil va a ser entender todo esto. Y el libro de Apocalipsis ya no va a ser un libro cerrado, ya no va a ser un libro que ustedes le tengan miedo de leerlo, no, al contrario. Ustedes van a poder no estar viendo lo que el mundo va a estar sufriendo sin Cristo, sino van a poder ver todo lo que el Señor ha prometido cumpliéndose para aquellos que le recibieron como Salvador y como Señor. Bueno, pues terminamos ahí hoy. Gracias a todos los que están con nosotros. Vamos a orar para despedirnos. Señor, así como oramos al inicio, oramos ahora al final. Que las cosas que hemos estudiado, que hemos visto, nos sirvan para darte gracias por lo que tú hiciste por nosotros. Nos sirvan, Señor, para seguir adelante anunciando tu evangelio, advirtiendo a aquellos que no te conocen, que te conozcan para que no tengan que pasar por este periodo tan terrible de la tribulación y la gran tribulación. Si quizá hay familiares, parientes que aún todavía no te conocen, Señor, nos estás dando tiempo para que los alcancemos. Ayúdanos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.